Mateo tiene la mayor cantidad de referencias sobre Cristo, cómo iba a venir. En el Antiguo Testamento usted podrá ver que por lo general dice, como decía el profeta Isaías, como decía tal profeta. Usted puede encontrar estas referencias en Mateo. ¿Y por qué le hago esta pequeña introducción? Porque usted tiene que entender de cómo tenemos que leer Mateo. Era para una audiencia totalmente judía, y los judíos no necesitaban tanta explicación porque ellos sabían que iba a venir un rey. Ellos no necesitaban tanta explicación de las fiestas judías porque sabían que iba a venir un rey, y Cristo era el rey, pero ellos no lo pudieron ver. Ahora, el capítulo 1 y 2, que ya lo vieron, solo voy a darles un pequeño contexto para que podamos entrar realmente al tema. Vemos la genealogía de Jesús, pero es algo sorprendente que no empieza con Adán, empieza con Abraham, porque esa era la característica. Para los judíos, su padre era Abraham, por eso empieza desde Abraham. Lucas empieza así desde Adán, pero en este sentido Mateo empieza de esta manera. Y podemos ver el capítulo 1 y capítulo 2, el nacimiento de Jesús, las promesas que iba a venir, Emmanuel, Dios con nosotros. El capítulo 3 empieza con Juan el Bautista proclamando que iba a venir aquel que ni siquiera era digno de desatar la correa de sus calzados, y es ahí cuando Jesús es bautizado. Capítulo 4, la tentación de Jesús, llama a sus discípulos, pero aquí hay algo sorprendente. En el 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es el enfoque del Evangelio de Mateo, que tiene que ver con el reino de los cielos ha llegado. El pueblo judío esperaba un rey. Cristo era ese rey. Eran tan celosos los judíos que por lo general ellos no tomaban el nombre de Dios. Por eso cuando usted lea Mateo, usted va a encontrar la mayor parte de referencias que ellos van a hablar acerca del reino de los cielos. Ellos no hablan el reino de Dios. Ojo, ellos eran como los fariseos y los escribas, eran muy celosos de tomar el segundo mandamiento, pero lo tomaban de una manera muy mala y muy legalista. Estamos en el 4, capítulo del 5 al 7, podemos ver que el mayor exposición del Sermón del Monte, 5 grandes bloques de enseñanza que posteriormente lo van a ver, pero del 5 al 7 podemos ver la enseñanza práctica de la ley. El Sermón del Monte, ¿sí? Después nos vamos al versículo 8 y podemos ver aquí cómo empieza el trabajo de Jesús. El rey había llegado, el reino de los cielos se había acercado a ellos. Entonces, Jesús era el rey prometido de la descendencia de Abraham, y en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y el que cumplía ese papel era el Hijo de David, Jesucristo. Los fariseos, los escribas, no pudieron ver eso. Ahora, Jesús sana a un leproso. Podemos ver el Rey Supremo sobre toda enfermedad. Jesús sana al siervo del centurión, el Rey Supremo, con un poder sobrenatural solamente con dar una orden. Vemos Jesús teniendo compasión de sus propios discípulos al sanar a la suegra de Pedro, el Rey Supremo sobre toda enfermedad. Pero también vemos aquí que después de esto Jesús demanda lo que cuesta ser un discípulo. Si quieres venir en pos de mí, vas a perder mucho. Después, el Rey Supremo calmando la tempestad. Jesús, el Rey sobre toda la creación. Después vemos yendo donde los endemoniados gadarenos, el Rey Supremo sobre todos sus enemigos. Los judíos no pudieron ver esto, los fariseos no pudieron ver esto. El Rey Supremo sobre todo. Y es así que vamos al capítulo 9. Recién les di la introducción. No nos vamos a demorar, no sé qué tiempo tengo, pastor, pero tranquilos que va a ser el tiempo exacto. Ahora sí, vamos al capítulo 9, la curación de un paralítico. En las anteriores sanidades de Jesús, él simple
con su palabra Él dijo, se sanó y se sanaron, está hecho y está. Pero aquí vamos a ver algo muy especial, como el Rey Supremo perdonando pecados. Ahora, cuando yo les dije que es un evangelio, con los evangelios sinópticos, ¿qué quiero decir con esto? Que esta parte de lo que acabamos de leer, la curación del paralítico, usted lo va a encontrar en Mateo y en Lucas. Y a veces usted dice, pero es que son tan idénticos, parece que dicen lo mismo. No, en cierto sentido, Mateo es más general. Él no ahonda mucho, es más general. Por eso usted no va a encontrar aquí lo que usted encuentra en Mateo y Lucas, que dice que los amigos quitaron el techo y le bajaron. Mateo es más general. Pero ¿qué dice? El versículo 1 dice, subiendo Jesús a la barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. En contraste con el versículo anterior, cuando Jesús libera a los endemoniados, la gente ¿qué dice? Vete de aquí, no queremos que estés aquí. Es algo sorprendente cuando el corazón del hombre no quiere a Jesús. Y hay hombres y mujeres que dicen, no quiero escuchar de Jesús. Pero aún Dios muestra su gracia, que a uno de los dos que fueron liberados de los demonios, les dice, no vas a venir conmigo, anda a tu casa y cuenta todo lo que has hecho. Así que no hay justificativo muchas veces cuando alguien dice que nadie les ha hablado del Señor. Siempre va a haber evidencias. Ahora, ¿a dónde regresaba Jesús? Dice que regresaba a su ciudad. ¿Y cuál era la ciudad de Jesús? Muchos dirían Nazaret. No, Nazaret lo rechazó. Estaba regresando a Capernaum. Capernaum era su lugar donde que Jesús empezó a planificar todo lo que él iba a hacer. ¿Por qué se fue de Nazaret? Porque lo quisieron matar, dice que lo quisieron botar. Pero ahora Capernaum era el lugar donde Jesús iba a trabajar. Y el verso 2 dice, y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Podemos ver en este sentido que era un paralítico, no podía hacer nada. La tradición dice que tal vez pudo ser una persona cuadraplégica que no podía mover ni sus manos, pero era la única manera en que lo podían llevar, a través de una camilla. Y solo podía confiar en sus amigos, no había nadie más. Es extraño que aquí no muestra que estaban sus familiares, estaban sus amigos. No nos explica por qué, pero estaban sus amigos. Por lo general, en el tiempo judío, los enfermos, los gentiles y las mujeres, para el concepto judío, eran personas de segunda clase. Para el concepto judío, no para Cristo, no para el Evangelio. En Cristo todos tenemos la misma dignidad y el mismo valor, ¿sí? Entonces, por ende, el paralítico tenía un rechazo de esa cultura judía que estigmatizaba al enfermo. ¿Por qué? Para el judío, él pensaba que si usted sufría de alguna enfermedad, como la parálisis, la ceguera, ellos pensaban que usted había pecado o sus padres habían pecado. Pero si usted puede ver Juan, él dice, no pecó ni sus padres, sino para que Dios sea glorificado. Muchas veces, quiero que usted entienda, la enfermedad puede ser causa suya, sí, pero quiero que entienda esto, muchas veces las enfermedades son las consecuencias de la caída que tuvo el hombre desde el Edén. ¿Usted se va a enfermar? Sí, todos nos vamos a enfermar. Pero para el paralítico esto era muy difícil. ¿Por qué? Porque no se podía mover, era rechazado. Si bien cierto, hermanos, la aflicción muchas veces es buena. ¿Por qué? Porque nos permite depender del Señor. Un pastor decía, 3 cosas nos permiten conocer al Señor: la palabra, la oración
y las enfermedades o la tribulación. Le va a permitir conocer al Señor. Ahora, lo sorprendente de esto es que le llevan al paralítico en esa camilla y Jesús dice que vio la fe de ellos. No vio una fe como nosotros creemos que es la fe. Nuestra fe no está basada, es que mañana sí va a llover, es que yo creo que este negocio me va a salir, yo pienso que sí me voy a curar. No, la fe de ellos, la fe de esta persona y la fe de sus amigos estaba puesta en Cristo. Ellos decían, sí, Él es el hijo de David, de la descendencia de David, Él sí va a curar a nuestros amigos. Él tenía esa fe puesta en Cristo. No en mi fe, porque a veces nos equivocamos y decimos, bueno, es que yo tengo fe que me va a salir esto. Pero no, él estaba poniendo su fe en que sí podía sanarlo. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que usted puede planificar muchas cosas, pero ¿es lo que Dios quiere? No por decir que tengo fe en Cristo se van a dar las cosas. Quiero que puedan entender ellos. Ellos no tenían fe sobre su fe, tenían fe en el que podía hacer las cosas. ¿Ya? Entonces dice que viendo la persistencia de estos hombres, de los 4 amigos, viendo esa convicción de su corazón, Jesús obra a través de eso. Pero ¿quién puso esa fe? Fue Cristo mismo. Como les decía, muchas enfermedades sí podrán venir por nuestra causa. Si usted debe ser sabio para alimentarse, si usted es propenso a tener una diabetes, le recomiendo que usted pueda empezar a comer bien. Entonces, otras causas pueden estar fuera de usted, como un cáncer, que muchas veces usted no dijo yo quiero tener cáncer, le vino, pero que pueda entender que muchas de estas cosas o situaciones, el fin último es que Dios pueda ser glorificado, aunque usted no lo entienda. Y dice que, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta frase, anímate, hijo, o ten ánimo, hijo, realmente tiene que ver con un amor y un afecto que tenía Cristo al pecador. La tradición judía, y bueno, la ley lo explica de esta manera, que la mujer que tenía, si usted ha leído el Levítico, la mujer que tenía flujo de sangre no podía acercarse al tabernáculo, no podía acercarse al templo, y peor, tener o acercarse a su familia, porque eso decía la ley. Si usted recuerda, hubo una mujer que dice que tuvo 12 años flujo de sangre. No sé si le ha pasado a usted, pero si usted pasa lejos de su esposa o sus hijos, espero que no diga, ¡ay, qué alivio! Pero si usted ama a su esposa, a sus hijos, a su familiar, yo creo que usted máximo 1 día, 2 días podría estar separado de ellos. De ahí no. Esta mujer dice que tuvo 12 años, no pudo entrar a hacer un sacrificio, no pudo estar con su familia, y ese era el estigmatismo que tenía. Este paralítico, de una u otra manera, lo miraban como que él era un pecador, como que sus padres habían pecado, y lo sorprendente es que no lo trajeron sus familiares, lo trajeron sus amigos. Ahora, esta frase, mirando un corazón temeroso de un hombre pecador, dice, ten ánimo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y esta es la frase que no se menciona en las otras sanaciones. Tus pecados te son perdonados. Y esta referencia, cuando Cristo le dice, hijo, tiene que ver con un niño de una edad pequeña que necesita cuidado. Entonces Jesús le dice, tú necesitas cuidado, ven, anímate.
Y aquí causa la controversia a todos los escribas que estaban ahí, porque dice, tus pecados te son perdonados. Mis hermanos, es la mejor noticia porque el reino de los cielos se había acercado. Tus pecados te son perdonados. No había nada más que hacer. Y es aquí donde que nosotros queremos que puedan ustedes entender. Mi hermano Ramiro estaba dando una clase acerca de los oficios, que ustedes puedan entender la Trinidad. Yo les voy a ser sinceros, es muy complicado y no he visto un pastor que explique la Trinidad, porque es un misterio. Y tengan cuidado cuando todos hemos cometido este error de tal vez explicar la Trinidad como los estados del agua, como siendo un familiar. Eso es muy complicado, es un misterio, pero no significa que no sea un enigma. ¿Qué quiero decir con esto? Que un misterio, mientras usted más profundiza, usted va a decir, sé que no entiendo muy bien, pero alabado sea tu nombre porque es tu verdad. Un enigma es aquello que no tiene una solución visible. Ahora, ¿por qué podía perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Y esa era la controversia que tenían los escribas. ¿Cómo este hombre puede perdonar pecados? Ellos conocían la ley, sabían lo que decía Isaías, sabían lo que decía Jeremías, que solo Dios puede perdonar pecados. Y es aquí donde voy, que el hermano decía que nosotros creemos en un Dios en esencia y tres en persona. Tenga mucho cuidado, y por eso es necesario estudiar, porque usted puede o podemos caer en el triteísmo que creen los mormones. Ellos piensan que son tres dioses, que esas herejías ya fueron acabadas en los primeros siglos de la iglesia. O usted puede caer en el modalismo, pensar que son modos de Dios. No. Ahora, solo Cristo o solo Dios puede perdonar pecados. Nadie más puede perdonar pecados. Ahora, y es aquí donde que Jesús dice que, dice, tus pecados son perdonados, y algunos escribas decían para sí, este blasfema. Pero ellos, lo sorprendente de los escribas es que los escribas no eran cualquier persona. Los escribas eran hombres preparados. Había tres clases de escribas: los que llegaban a su máxima categoría y eran llamados los doctores de la ley. Había los otros escribas que eran los especialistas de la ley, y otros que eran como los oyentes. Ellos habían estudiado la ley, ellos sabían cuándo iba a venir Cristo, ellos sabían acerca de las profecías, ellos sabían que iba a venir un descendiente de David. Ahora, esta parte que dice que tus pecados te son perdonados, tiene que ver con un verbo en el idioma griego que significa fiemi, que significa más o menos enviar una cosa al otro extremo. Y eso lo expresa claramente el Salmo 103, cuando Dios dice que Dios perdona tus pecados, así como del oriente al occidente. Tiene que ver con la referencia de que, como en Miqueas, que dice que Dios ya no se acuerda de tus pecados. Y este era el enfoque que Jesús quería resaltar. Tus pecados te son perdonados. El problema más grande, si esta mañana usted tiene un problema económico, si usted tiene un problema de salud, si usted tiene un problema con su esposo, con su esposa, con sus hijos, o hijos si tienen problemas con sus padres que no son creyentes, ese no es el mayor problema. El mayor problema que tiene la humanidad es el pecado. La palabra dice en Efesios que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Entonces, lo que hace Jesús aquí es sorprendente y dice, tus pecados te son perdonados. Y usted me dirá, ¿por qué? ¿Por qué le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿No hubiese sido más fácil, paralítico, levántate? ¿Por qué? Porque en el concepto del paralítico y en el concepto judío que yo les decía, ellos pensaban que su situación de enfermedad venía porque ellos habían cometido pecado. Ese era el pensamiento.
Y muchas veces nosotros podemos pensar así, es que no me salió esto porque tuve que haber hecho algo mal, porque no oré, porque no leí la Biblia, es que todo me va mal. O los jóvenes en el colegio, es que me saqué una mala nota porque justo hoy día no oré. No. Si fuese así, creo que nuestra situación debería ser peor. Si Dios trabajara de esa manera, pero Él trabaja con gracia y misericordia. Hay días que nosotros ni ponemos a Cristo en nuestra mente y dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Esta parte que me voy a detener aquí un momento, de tus pecados te son perdonados, tiene que ver con la justificación, con la redención y la propiciación. Sé que para muchos tal vez serán conceptos nuevos o ya los manejan, pero esta parte de perdón de pecados tiene que ver con el hecho de redimir. ¿Qué significa redimir? Pagar el precio por alguien para que quede libre. Por eso, cuando nosotros tomamos este tema como la redención, que fuimos comprados, que fuimos reconciliados, que fuimos perdonados con Dios, es tan importante que usted pueda entender que no solamente es un concepto de la cabeza, tiene que ser un concepto de convicción. Hay muchos términos, y sé que no puedo entrar en todos estos, en griego que significan ser perdonado, ser redimido. Uno de ellos, si usted lleva anotaciones, podría anotarlo, en el griego dikaio, que significa ser descartado de una acusación. Romanos lo dice. Si se nos ha entregado a Cristo, Cristo, que es lo más importante, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos condenará si Cristo mismo murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre? Otro término que podemos ver es un término en griego que significa fiemi, que es enviar lejos. Como les decía, sus pecados han sido enviados lejos, como del oriente al occidente. Dios ya no los toma en cuenta. Hay otro término que se llama katayaso, que significa reconciliar entre dos. Ese momento cuando Jesús estaba perdonando, estaba reconciliando a aquel paralítico con Dios mismo. Y eso ha hecho Cristo, reconciliarnos con Dios a través de su muerte. Otro término que es importante que usted pueda entender. ¿Por qué? Porque a veces pasamos que el perdón de pecados es así, ya me perdonó. Es algo más profundo. Tiene que ver con un término que significa agorazo, comprado por precio. Cristo lo compró a usted con un precio. El precio fue su sangre y usted no puede regresar a ese lugar. Otro término es exagorazo, comprado y que no puede volver. Sí, Cristo nos ha redimido de la esclavitud, Cristo paga su precio, su propia sangre lo rescata. Usted no va a poder regresar allá. El hermano decía algo en la clase, decía, ¿quién, diciendo ser cristiano, vuelve al mundo, se deleita en el mundo? Yo creo que puede haber dos situaciones. Tal vez no está comprendiendo bien el evangelio, o nunca fue cristiano. ¿Sí? Porque aquel que reconoce quién murió por uno, va a vivir para ese. Y el último término es lutrón, que dice precio pagado para ser liberado de nuestra miseria. Y hermanos, creemos que ustedes también tienen nuestra misma convicción como la iglesia de Yaruquí, pero más que la misma convicción, creemos que predicamos la misma palabra. Por eso creemos que cuando Cristo te libera, eres verdaderamente libre y no puedes regresar a pecar. Que podrás caer como todos, que podrás tener desánimos como todos, pero no te vas a quedar postrado ahí para siempre. Por eso también quiero hacer en este énfasis que cuando Cristo lo perdona, le está diciendo, eres salvo. ¿Qué más puede haber? El perdón para ser salvos. Es imposible que a quien que Cristo ha entregado su vida pueda regresar atrás.
Los escribas conocían de todo esto, conocían quién era Jesús. Dice Jesús conociendo sus pensamientos. Yo quiero que usted entienda que desde allá nosotros vamos viendo la cristología que tiene que ver con el estudio de Cristo. Hermanos, Cristo es completamente hombre y completamente Dios. Es una doctrina fundamental que usted no puede negociar. Es una doctrina trascendental que usted no puede negociar con nadie. Cristo es Dios. Cristo en la segunda persona de la Trinidad es completamente hombre y completamente Dios. No puede decir, bueno, es que Cristo en la cruz solo fue hombre o cuando nació, solo... No, Cristo es completamente hombre y completamente Dios. Y eso es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque si usted no tiene esta convicción, usted podrá comulgar con cualquier otra secta. Y eso es peligroso. Corintios decía, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice Jesús nuevamente, Él conocía sus pensamientos. ¿Quién puede conocer los pensamientos o lo que está en el corazón del hombre? Solo Dios. Y los escribas seguían rechazando. Este es un simple hombre. ¿Cómo va a conocer los pensamientos? Por eso rechazaban el perdón. Él es un hombre. ¿Cómo puede perdonar un simple hombre? Tenían a Dios mismo, a la imagen en Cristo, y ellos seguían rechazando. Y la pregunta del versículo 5 dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y la pregunta es también para nosotros, ¿qué es más fácil decir? Es una pregunta retórica, ya la podemos tener ahí la respuesta. ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Si usted se pone en este sentido, a ver, ¿qué le digo a un hermano? El hermano está enfermo. ¿Qué le digo? ¿Qué es más fácil? ¿Hermano, Dios le perdona? O decir, hermano, usted está sano. Es lo más lógico, tus pecados te son perdonados, porque ¿quién podría en este momento decir, levántate y anda? Sería algo sorprendente. Y sí, ese era lo más fácil, decir a alguien, tus pecados te son perdonados. Y realmente, el perdón es algo que no podemos ver en ese momento, pero es algo real. Y ese perdón ¿se puede evidenciar? Sí, se puede tener evidencia de ese perdón. ¿Por qué? Porque cuando Dios te perdona tus pecados, hay una muestra de un cambio de vida. No puede ser, y no creemos, bueno, que si tú conociste a Cristo en 1 año, 2 años, yo puedo entender que estás pataleando, que tu carácter no cambia, que no confías en Él. Todos nos puede pasar eso, pero si tú vas 5, 10, 15 años en el Evangelio y algo no está sucediendo en ti, con todo el amor del caso te puedo decir que tal vez no has conocido a Cristo o solamente te ha gustado ser parte de un lugar. Porque aunque no se pueda evidenciar el momento del perdón, sí se puede evidenciar los cambios de quien ha nacido de nuevo. Eso sí se puede ver. Ojo, no digo que nuevamente que usted no pueda tener debilidad, pueda tener fallas, yo no digo eso, pero sí se puede evidenciar. Entonces, podemos ver que los pecados, dice, son perdonados. Y el verso 6 dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Nuevamente, cuando dice el Hijo del Hombre, está haciendo una reverencia a Cristo mismo y tiene la autoridad para perdonar los pecados. Y aquí va la pregunta. Los escribas viendo esto, ¿qué es más fácil en cierto sentido ver? Y es verdad, es difícil ver a un paralítico levantarse. Si usted, y yo creo que Dios es el mismo, si Dios quiere sana de un cáncer, si Dios quiere abre el vientre de una mujer que no podía tener hijos, Dios sigue siendo el mismo de siempre, pero para verlo de esta manera,
para Jesús las dos cosas en cierto sentido eran lo mismo, porque Él era Dios. Él puede perdonar pecados y puede sanar. Pero aquí lo complicado es que, ¿qué hombre puede perdonar pecados? ¿Qué hombre simple puede perdonar pecados? Por eso yo le decía, si usted tiene un problema, una necesidad, una aflicción, eso no es lo más terrible que le puede pasar. Lo más terrible es que usted no esté a cuentas con Dios. Creemos que Dios sigue sanando, pero creemos también que es conforme a su voluntad. Cristo mismo sometiéndose le dijo: si es posible que pase de mí esta copa, Padre, que se haga, pero no se haga mi voluntad. Y si usted está pasando, tiene alguna necesidad, aflicción en su salud, y usted dice: Señor, quiero que me sanes, pero no veo sanidad, quiero que me cures, me duele, porque Dios entiende su dolor, pero Él puede tener otro propósito con eso. Entonces, viéndolo de esta manera, los fariseos y los escribas tenían a Cristo mismo y decían: si este hombre puede perdonar pecados, lo que es más importante, entonces Él es Dios, porque también puede levantar a un paralítico. Pero ellos no lo veían. Su corazón se había cauterizado, su mente estaba entenebrecida. Y por eso Él les dice: ustedes blasfeman. Lo terrible de los escribas y de los fariseos, ellos que estaban blasfemando contra Dios mismo. Ahora, solo Dios tiene esta autoridad y Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y dice que el paralítico, estando en esa situación, Jesús le ordena y dice: toma tu camilla y vete a tu casa. Debe haber sido algo sorprendente, y yo la verdad no he visto eso, pero he visto otros milagros. Pero yo le puedo decir que el milagro más grande que he podido ver es a gente alcohólica, gente que tenía un vicio, hombres que tenían aventuras con otras mujeres, hombres que amaban la pornografía, mujeres irreverentes a sus esposos, cuando llegan al Evangelio, realmente ver un cambio y que aman a Cristo. Y ese es el milagro. Usted dirá: pero eso no es un milagro. Sí, es un milagro, porque cuando tú ves a un hombre hacerse cargo de su familia, cuidar a su esposa, cuidar a sus hijos, cuando tú ves a una mujer que se somete a la guía de un esposo, es ver un cambio. ¿Cuántas vidas han cambiado? ¿Por qué? Porque Dios te puede curar de cualquier enfermedad, pero el problema no radica físicamente, el problema radica en el corazón, porque nuestro corazón muchas veces se vuelve malo, se vuelve duro, se vuelve irreverente. Ese es el milagro más grande, ver vidas de hombres y mujeres que amaban el pecado y que ahora aman la santidad, que amaban ver cualquier otra cosa, y no digo que está mal ver la tele ni las películas, yo no digo eso, pero que les gustaba deleitarse en cosas que veía el mundo, pero ahora veo esos hombres, esas mujeres que se deleitan en leer su palabra. Ese es el milagro que se produce cuando hay perdón. Todos aquí estamos destituidos de la gloria de Dios. Como sabe decir mi pastor Marco, si el infierno tuviera que abrirse y tragarse a todos nosotros, nadie podría tener una excusa de decir: yo no merezco estar ahí. Todos merecemos estar ahí. Es por Cristo que no estamos ahí. Igual que este hombre, pecadores, pero que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y dice que sorprendente esto, cuando él se levanta, toma su camilla y se va para su casa. No dice que se quedó saludando, no dice que, se quedó ahí con sus amigos. No, él cogió. Es un acto sorprendente que él coge, toma su camilla y se va. Realmente, este hombre tuvo fe en quien es Cristo. Lo más agobiante de su parálisis, lo más agobiante de estar postrado,
de una u otra manera era pensar, si yo estoy paralítico, pequé yo o pecaron mis padres, creo que carcome todo pensamiento de aquel que llega a Cristo. Y muchas veces yo puedo entender a muchos de los hermanos cuando dicen, ¿será que Dios me perdonó? Y regresan otra vez, pero sí hice esto. ¿Será que Dios me perdonó? Sí, Cristo te perdona porque no es en base a lo que tú haces, sino es en base a lo que Cristo hizo. Y este hombre se va, toma su cama o su leche en otra versión, y se va y dice, y el verso dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levanta, toma su camilla y se va a su casa. Y levantándose, el verso 7, el paralítico se fue a su casa. Dios muestra una vez más misericordia de aquellos que acuden, como este paralítico, y no dicen, como he escuchado muchas veces, bueno, es que espero estar bien. Y cuando alguien les comparte el evangelio, no, yo quiero estar bien, ahí sí voy a la iglesia. Si fuera así, creo que realmente imposible que Cristo haya muerto. Él va a su casa, deja todo, a los que estaban ahí se va a su casa. Y el verso 8 dice, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron el temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder. El asombro de la gente, según la narrativa y lo que estaba viendo, dice que sintieron temor, era un temor semejante cuando los discípulos vieron a Jesús caminar en las aguas, que era semejante al temor cuando Pedro vio el milagro y se postró ante Jesús y dijo, Señor mío, Dios mío. Todos estos hombres vieron el poder. Yo no digo que todos estos hombres que vieron el poder fueron salvos o reconocieron que Jesús era Dios, pero hubo evidencia en ese momento de que la segunda persona de la Trinidad era Dios. Y usted esta mañana tal vez no vea ningún milagro, pero yo creo que usted sí ha visto vidas de hombres y mujeres cambiar. En poco o en mucho usted ha visto eso. Y esa es una evidencia que usted no tiene pretexto de decir, Dios no perdona. Usted tiene la suficiente evidencia. Ese temor habla de un temor reverente. Habla de que nosotros podamos entender delante de quién estamos. De un respeto reverente ante la presencia de Dios. ¿Y cuál es el fin de todo esto? En la última parte del verso 8 dice, y glorificaron a Dios que había dado el poder a los hombres. Está hablando específicamente de Cristo. ¿Cuál es el fin del hombre? Mis hermanos, el fin del hombre, cuando tiene un temor reverente, cuando las multitudes pueden ver esto, es que el hombre pueda glorificar a Dios. No es que el pastor o los hermanos o alguien se lleve los aplausos, no. El fin principal, cuando un hombre es sanado, cuando un hombre es perdonado, el fin que Dios mismo lo sanó, Dios mismo sea glorificado. Ese es el fin, nada más. Esta parte, cuando Jesús sana a un paralítico, me llevaba a entender que nuestra parálisis muchas veces es espiritual. Usted no puede, un paralítico o un cuadrapléjico solo puede muchas veces mover solo su cabeza. Yo le hago una pregunta. ¿Es acaso que en este sentido espiritual usted puede acercarse a Jesús? Es difícil, es imposible. Por eso creemos que Jesús mismo hace ese trabajo de ir donde nosotros, que estamos muertos de espirituales, y darnos vida. El orgullo del hombre, el ego del hombre o un mal entendimiento de la palabra nos hacen pensar, es que yo hice esto porque yo me di cuenta. No, Dios tuvo misericordia al permitirte ver, al abrir tus ojos
y acudir y decir, solo en Cristo tengo la salvación. Para culminar, mis hermanos, Mateo, sé que habla a una audiencia judía. Mateo quiere que usted vea a Cristo como Rey, pero el enfoque principal de ver esta parte y ver a Mateo, no solamente el que el cristianismo tiene cosas buenas, es que el cristianismo tiene algo moral, es que en el cristianismo mis hijos se portan bien, mi esposo responsable, mi esposa es más humilde, son cosas buenas, sí están bien esas, no digo que no, pero el enfoque que podemos ver aquí es que Cristo perdona pecados. No importa cuál sea el pecado, Cristo perdona pecados. Y aunque tal vez Cristo, mi hermano, y quiero alentarte con esto, tal vez Cristo, tienes situaciones difíciles en tu vida, en tu hogar, con tus hijos, tu esposa, quien te habla es similar a ustedes, yo tengo problemas, somos los mismos. Alguien decía una vez, pastor, es que se me hace difícil levantarme a orar, se me hace difícil leer la Biblia, y yo les digo, bienvenido al club, a mí también se me hace difícil. No es que los pastores somos aquí como iluminados y que nos levantamos y los pajaritos empiezan a cantar y que hacemos nuestro devocional. No, creo que nadie trabaja de esa manera. Pero el enfoque principal de esto es que, mis hermanos, no importa la situación que tú estés atravesando, tal vez una situación de salud muy dura, si Dios decide que te va a sanar, Él lo va a hacer. Si Dios decide mantenerte ahí con esa enfermedad, recuerda que hay un propósito más profundo de todo esto. Hay una hermana que se llama Jenny Erickson Tada, es una hermana que sufrió, más no recuerdo, tuvo un salto a la piscina y se rompió la quinta vértebra. Ella decía, sí, ella es cuadraplégica, solo mueve una manito y del cuello para arriba. Ella decía algo sorprendente que me dejaba pensando y decía, tal vez aquí estoy así, pero cuando vaya donde Cristo, podré correr y abrazarle. La esperanza es esta que, mis hermanos, puedes tener cualquier situación, pero de una u otra manera, eso sí te va a carcomer el corazón y la mente. Pero cuando no has sido perdonado por quien te ofrece perdón, eso es peor. No vas a encontrar paz. Y Cristo te ofrece, así como el paralítico, ten ánimo, hijo, yo te perdono. No importa la situación que tú puedas tener en este momento, creemos que si Dios quiere sanar, Él lo hará. Y si no lo hace, Señor, hágase tu voluntad, pero que tu nombre sea glorificado.